Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo unas mechas con técnica de cortinas. Son unas mechas muy fáciles de realizar. Esta técnica se utiliza cuando la persona tiene muchísimo cabello. Para empezar tenemos que dividir el cabello en 5 secciones, haciendo un rectángulo en la parte de arriba. Voy a usar polvo de colorante azul con peróxido de 20 volúmenes. Voy a agregar una cucharada de polvo de colorante por 2 cucharadas de peróxido. Mezclamos todo súper bien. Ahora sí ya viene lo mero bueno y como saben voy a empezar de atrás hacia adelante y voy a tomar una sección de 1 centímetro de grosor. Con la ayuda de un peine de punta tomamos secciones en forma de zigzag. Tomamos el aluminio con un poco de decolorante. Esto es para que el cabello se quede pegado sobre el aluminio. Colocamos sobre él el cabello y lo impregnamos de decolorante. Recuerda colocar el papel aluminio a 90 grados. Esto nos ayuda a que no se resbale o se deslice el aluminio. Al momento de aplicar el decolorante hay que respetar más o menos de 1 centímetro a 2 centímetros de crecimiento. Ahora doblamos el aluminio para que no se salga el decolorante con mucho cuidado sin aplastarlo, sin aplastar el papel aluminio, ya que si aplastamos o hacemos mucha presión, corremos en riesgo de que se salga el decolorante, de que se desparrame. Del otro lado hacemos lo mismo, tomamos secciones en zigzag, colocamos el aluminio por debajo como lo hicimos en la otra sección. Impregnamos de decolorante y doblamos igual con mucho cuidado sin aplastar demasiado. En la siguiente sección cambia un poco la técnica ya que no vamos a hacer secciones en zigzag. Ahora en lugar de tomar 1 centímetro de grosor de cabello vamos a tomar 2 centímetros por cada lado. Y de esos 2 centímetros la dividimos a la mitad y tomamos una sección de 1 centímetro. Colocamos el aluminio por debajo ya con un poco de decolorante. Ponemos el cabello encima y lo impregnamos de decolorante. Doblamos el papel aluminio procurando que quede a 90 grados para que no se desparrame y que no se caiga el aluminio. Enseguida hacemos lo mismo, tomamos 2 centímetros de cada lado. Y de esos 2 centímetros tomamos una cortina de 1 centímetro. Colocamos el aluminio por debajo. Impregnamos de decolorante y doblamos. Del otro lado hacemos lo mismo, tomamos 1 centímetro de cortina de cabello, colocamos el aluminio, lo impregnamos de decolorante y doblamos. Recuerda siempre hacerlo a 90 grados y así seguimos hasta llegar a la zona de las orejas. En la parte de atrás seguimos haciendo cortinas y en los laterales tomamos 1 centímetro de grosor. Ya que la parte de atrás llegamos a las orejas, ahora sí pasamos a los laterales y vamos a hacer la misma técnica que hicimos al inicio. Vamos a tomar secciones en forma de zigzag, colocamos el aluminio, aplicamos decolorante y doblamos. Seguimos haciendo lo mismo en la parte de atrás y en los laterales tomamos secciones que vayan de acuerdo a la división de la parte de atrás. Ya en los laterales se van a hacer secciones de cortina, ya no va a ser en zigzag. Solo en la primera mecha de abajo, en la primera sección de abajo es en zigzag, al igual que en la parte de atrás.
Repetimos lo mismo hasta llegar a la parte de arriba donde tenemos el rectángulo. Se tienen que dejar libres las tres orillas del rectángulo, los laterales y la parte de atrás. Ahí no se debe de aplicar decolorante. De la parte de atrás del rectángulo tomamos una sección de 1 centímetro de grosor y esta sección la hacemos en zigzag. Colocamos el aluminio, aplicamos decolorante y doblamos. En la siguiente sección tomamos 2 centímetros de grosor, lo dividimos a la mitad seleccionando solamente 1 centímetro y hacemos una cortina. Colocamos el aluminio, aplicamos decolorante y doblamos. Siempre hay que doblar a 90 grados. Así seguimos hasta llegar a la parte de enfrente. Ya que terminé de seleccionar las mechas, ahora voy a aplicar un tinte color almendra que viene siendo un 486. Este tono es un castaño marrón rojizo. Este lo voy a aplicar en la base del cabello, o sea en el cabello que me sobró sin seleccionar mecha. La aplicación la voy a hacer empezando de la parte de atrás hacia adelante. Recuerda siempre checar la resistencia del cabello de las mechas cada 5 o cada 10 minutos para que no se estire, no se haga chicle y no se quiebre. Para hacer la aplicación del tinte vamos a levantar todo el cabello junto con los aluminios con mucho cuidado de que no se mueva el papel aluminio de las mechas. Y vamos a estar tomando secciones y aplicando el tinte conforme estemos bajando los aluminios. Hay que impregnar muy bien el cabello del tinte para que no queden lunares, no nos queden manchas. Ya que terminé de aplicar el color base, voy a dejarlo reposar 35 minutos. Pero en ese tiempo de pose hay que estar checando el cabello dentro del aluminio. Ya pasando los 35 minutos hay que enjuagar con suficiente agua fría, champú y acondicionador. En este caso, para poder enjuagar el cabello, primero tenemos que enjuagar el cabello oscuro con mucho cuidado sin quitar el papel aluminio de las mechas. Aquí tenemos que enjuagar con mucho cuidado seleccionando el cabello oscuro mecha por mecha. Ya que retiramos todo el tinte oscuro y sale el agua completamente clara, ahora sí retiramos el papel aluminio y enjuagamos mecha por mecha. No vamos a retirar todos los papeles aluminios, sino va a ser uno por uno y el papel aluminio que retiremos vamos a ir enjuagando. Especialmente hay que ir retirando el aluminio empezando de la nuca hacia adelante. Ya que enjuagamos el cabello lo vamos a secar un 85% para poder matizar las mechas. Voy a usar un tinte 1121 con peróxido de 10 volúmenes. Recuerda que el peróxido de 10 volúmenes solo es para depositar color. Voy a aplicar el tinte solamente en las mechas, empezando de atrás hacia adelante. La aplicación tiene que ser rápida porque tiende a oscurecer el cabello. Le coloco una gorra de proceso y lo dejo reposar de 5 a 15 minutos o hasta que tome el tono deseado. Y ya para finalizar, enjuagamos con suficiente agua fría, champú y acondicionador. Y listo, este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo y reventar el botón de me gusta. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.